Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias a las personas que en este momento se están conectando a esta transmisión para presenciar la conferencia que vamos a ofrecerles. En primer lugar, quiero agradecer a Conparticipación por haberme hecho esta invitación y por darme la oportunidad de compartir justamente con el auditorio esta conferencia que tiene que ver, que trata sobre la Suprema Corte de Justicia y sus posturas en relación con los temas de la vida y la familia. De verdad, muchísimas gracias por este espacio. Brevemente me presento, soy el licenciado Javier Ponce Flores, soy abogado litigante, soy asesor de empresa y soy maestro universitario. Mis datos curriculares están un poco más completos en el cartel promocional de la conferencia, pero básicamente pues quiero dar esa información y ponerme a las órdenes de todos ustedes. Antes de comenzar, quisiera hacer algunas aclaraciones que me parecen importantes. Primero, lo que voy a exponer aquí es en el ánimo de hacer ejercicio de mi libertad de pensamiento, de mi libertad de expresión. Lo que voy a presentar son mis, digamos, reflexiones, opiniones o posturas personales con respecto del tema, sin comprometer necesariamente las posturas o el pensamiento de la asociación que convoca este evento. Y bien importante, siempre en el ánimo de no dañar, de no discriminar, de ser incluyente y de poner, digamos, a discusión, porque creo que es lo que nos hace bien, de poner a discusión estos temas. Y con respecto específicamente de la conferencia, yo creo que es importante hacer una nota como de método. La conferencia está diseñada para ser presentada ante personas que no necesariamente son abogados, que no necesariamente están, digamos, en el ambiente jurídico, que por lo tanto a lo mejor no manejan la terminología, y justamente eso es lo que nos marca el objetivo, es decir, poner a conocimiento de las personas, de los ciudadanos comunes, estos conceptos que tienen que ver con la Suprema Corte de Justicia y las posturas que tiene con respecto de la vida y la familia. Si este es el objetivo y este es el método, entonces por eso me parece importante adelantar que para irnos acercando al tema, no entrar de lleno, creo que es importante hacer unas como notas iniciales, una especie de prólogo, y en este sentido adelanto que quiero platicar unos minutos con respecto de un tema que a mí me parece muy, muy importante, que es la transición democrática de nuestro país. Y entonces platicar un poco lo que ha pasado, digamos, en los últimos 50 años en México, para ubicarnos en este contexto democrático en el que estamos viviendo ahora todos. También va a ser importante hacer una explicación sencilla, pero que sea fundamental con respecto de conceptos que a lo mejor ya todos manejamos, pero que conviene repasar. Es decir, la división de poderes, luego ver el proceso legislativo, es decir, cómo se hacen las leyes, luego cómo se aplican esas leyes, a quién le corresponde y cuáles son eso que se llaman las competencias o las facultades de cada uno de los órganos de autoridad en la aplicación y en la interpretación de las leyes. Y por otro lado, luego ya entraríamos propiamente en nuestro tema. Quiero hacer un comentario con respecto de la reforma en derechos humanos que hubo en el año 2011 y luego ya entrar específicamente a cómo funciona, digamos, cómo se integra y cómo funciona la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Insisto, desde un lenguaje sencillo, entendible, para que ubicar, digamos, cuáles son específicamente las facultades de la Suprema Corte de Justicia y qué papel juega en nuestro país en general el Poder Judicial. Y entonces entramos, ahora sí, a platicar de tres temas muy específicos. Uno es el derecho a la vida, dos, el matrimonio entre personas del mismo sexo, y tres,
el divorcio sin causa, es decir, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia con respecto al derecho a la vida, al matrimonio entre personas del mismo sexo y al divorcio incausado. Entonces, con esa introducción, pues yo quisiera entrar a nuestro primer tema para poner el contexto, que es el tema de la transición democrática en México. En este aspecto, bueno, pues lo que me gustaría contar es, depende de la edad de la gente que nos esté escuchando. Algunos estamos un poquito más enterados que otros, porque a lo mejor a algunos nos tocó vivir estas cosas y a otros nada más se las platicaron o las han leído en algún libro de historia. Que sigo creyendo que, digamos, tenemos una especie como de deuda en la educación con respecto de en los libros de historia o las materias de historia. A mí me parece que traemos una deuda con respecto de lo que ha sucedido en México en los últimos 50 años. ¿Por qué pongo ese dato? Porque recordando un poco lo que sucede el siglo pasado, a partir de lo que a lo mejor muchos vimos en la escuela primaria o secundaria en historia, que es hasta la Revolución Mexicana, y medianamente nos dieron alguna información sobre lo que pasó después, pero muchos no tenemos los datos un poco más precisos. Quiero comentar rápidamente lo que en el siglo pasado se llamó el sistema político mexicano. Se terminó de constituir después de que inició la Revolución Mexicana, que no tiene una fecha exacta de cuándo se terminó, pero digamos hacia los años 20 ya empezaba una especie como de transición entre la lucha por el poder de manera violenta o armada y la construcción de instituciones sólidas que le dieran estabilidad y orden al país. Entonces, en los años 20 se da esa como mezcla. Todavía nos tocó que asesinaran a un precandidato a la presidencia de la República, y en 1928 que fuese asesinado Álvaro Obregón en julio de 1928, cuando ya había resultado electo como presidente de la República. Iba a entrar a la salida de Plutarco Elías Calles el 1 de diciembre de 1928, pero no se logró porque fue asesinado. En ese momento, en 1 de diciembre de 1928, Plutarco Elías Calles entrega el poder, entra Emilio Portes Gil y entra en una etapa básicamente de preparar la siguiente elección que sucedió a mediados de 1929, una elección muy competida, pero todavía en el ánimo Plutarco Elías Calles hace una propuesta que es reunir digamos, las fuerzas políticas del país en un solo partido político. Nace en ese momento, en marzo de 1929, el Partido Nacional Revolucionario, y esto le da el inicio de la constitución de eso que les platico. Se le llamó el sistema político mexicano. Lázaro Cárdenas termina como de darle la forma, básicamente con una o dos notas. Una de ellas era: Lázaro Cárdenas mandó, digamos, o le pidió o promovió la salida de Plutarco Elías Calles del país, para que quedara claro que el jefe político del partido en ese momento siempre iba a ser el presidente de la República. Entonces eso marca un estilo de gobierno. Se concentra básicamente en una persona todo el poder. Y por otro lado, nacen en aquel momento los sectores, el sector campesino, el sector obrero, en aquel momento el sector popular, el sector militar, que para bien de este país luego fue, digamos, retirado de estos asuntos políticos, y hacia los años 40 se crea el sector popular, y estaríamos viendo más o menos a mediados de los 40, en 1946, el nacimiento del que conocimos hasta ahora como el Partido Revolucionario Institucional. Junto con eso, unos años antes, nace el Partido de Acción Nacional en 1939, algunos partidos que jugaban un poco la oposición, el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, entre los años finales de los 30 y hacia finales de los 40. Y digamos que eso termina de darle forma, insisto, a esto que conocimos como el sistema político mexicano, que, sin entrar a discutir la parte digamos, la moralidad o la validez del sistema, lo que hay que reconocer es que fue muy eficiente.
y entonces se mantuvo en el poder y había toda una serie de reglas para la sucesión presidencial y para la distribución del poder que, digamos, funcionó hasta finales de los años 60, y ahí es donde comienza esta, creo yo que si en algún momento, y me parece que de verdad sería adecuado, yo creo que nos debemos como país un buen libro en el que se narre la historia de México de 1968 hacia acá, que a lo mejor pudiera concluir en el 2018, 50 años exactos, o a lo mejor a mí me encantaría ver en algún momento una buena serie de televisión, digamos, o estos modelos nuevos que hay, en donde se platicara con la mayor objetividad posible la historia de México. Yo quiero resaltar solo unos puntos en esa parte de la historia. En 1968, el sistema político, que había sido muy sólido, tiene un primer punto de quiebre con el movimiento estudiantil, que termina el 2 de octubre de ese año en la plaza de Tlatelolco. Eso genera una crisis en el sistema y deseos de cierto cambio y apertura. En los años 70 sufrimos un cambio como de matiz en el modelo o estilo de gobierno. Pasamos de un estilo, digamos, de economía de mercado a un estilo como de economía mixta en la época de Luis Echeverría y de José López Portillo. Hay una crisis que a mí me parece muy singular. En 1976 el Partido Acción Nacional se queda sin candidato por conflictos internos, y eso provoca que en ese año, en el 76, el único candidato a la presidencia de la República fuera José López Portillo, y esto como que prende unas alertas, y entonces se cuestiona si vivimos o no en un sistema democrático. Y además de las otras crisis que se venían generando a partir del 68, la respuesta fue una reforma política en 1978, impulsada por Reyes Heroles, que abre la posibilidad de participación de actores políticos de diferentes partidos o movimientos, y nacen, por cierto, en aquel momento los diputados plurinominales, ahora muy cuestionados. Surgen en general en los cabildos, en los congresos locales y en el Congreso de la Unión, espacios para representantes de las fuerzas de oposición. Nacen partidos políticos nuevos, y entonces esto genera una dinámica, digamos, un poco más de apertura. Llegamos hacia los años 80, muy marcados por una crisis económica en el tiempo de José López Portillo, a partir de la nacionalización de la banca. Y en los 80 juega desde la competencia electoral, que hubo estados de la República en donde ya hubo competencia electoral muy fuerte, como justamente Nuevo León, como Chihuahua, Sinaloa, Durango. Y luego, incluso yo creo que suma a esto el sismo del 19 de septiembre del 85 en la Ciudad de México, porque el sistema, el poder público se ve lento en reaccionar, y esto hace que la sociedad se comience a organizar para sacar a sus heridos o sus muertos. Y entonces yo tengo la impresión de que ahí hay un germen de nacimiento de organizaciones de la sociedad civil que se ponen de acuerdo para resolver sus necesidades. Y así llegamos a finales de los 80 con por primera vez una competencia electoral muy intensa, con posibilidades, en aquel momento así se veía, de que el Partido Revolucionario Institucional no mantuviera el poder. Compite Cuauhtémoc Cárdenas por el Frente Democrático Nacional, Manuel Cloutier por el Partido Acción Nacional y Carlos Salinas de Gortari por el PRI. Finalmente gana Salinas de Gortari. La posición en la que entra como de debilidad por la competencia electoral hace que Salinas, como para legitimarse, genere una serie de reformas, y marca los años 90, por poner unos ejemplos, el nacimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el nacimiento del Instituto Federal Electoral. Estas dos primero estuvieron, digamos, en el seno de la Secretaría de Gobernación, y luego ya fueron ciudadanizados. Nace el Tribunal Federal Electoral, y entonces se genera en los años 90 instituciones nuevas, digamos, propias de un modelo democrático, y se genera la alternancia en el poder, porque hay participación. Para entonces ya estaba
el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, compitiendo en algunos espacios con el PRI. Y entonces luego sufrimos finalmente una crisis muy fuerte económica a partir de diciembre del 94, en aquello que en la historia se registra como el error de diciembre, la baja la devaluación del peso, el aumento de los intereses bancarios, específicamente afectando a gente que tenía créditos hipotecarios o tarjetas de crédito o créditos automotrices. Y esto es otra vez un caldo de cultivo para el nacimiento o más bien para la participación ciudadana organizada en diferentes asociaciones, buscando encontrar soluciones a lo que pasaba en el país. Llegamos así a la época final del gobierno de Ernesto Zedillo, que hay que decirlo, recompone la economía, pero no le alcanza para mantener el poder, y se da por primera vez la alternancia a nivel de la presidencia de la República, que ya había sucedido, digamos, en los 15, 20 años anteriores a eso, empezando por municipios, congresos y algunos estados del país. Llegamos al año 2000, en aquello que unos dicen que fue la consolidación de la transición. A mí me parece que no. Yo creo que en todo caso fue la alternancia, que es uno de los ingredientes de la transición. Y entonces entramos a la época del gobierno de Vicente Fox, que me parece que en la parte, digamos, en esto que estamos hablando de democracia, el tema de la transparencia fue quizá uno de los avances más importantes que tuvimos, cierta estabilidad en la economía, y eso generó algún desarrollo que me parece a mí que sí se nota en, por ejemplo, el tema de los créditos hipotecarios, gente que pudo comprar una casa apoyado por crédito bancario de Infonavit, y la gente que pudo acceder a créditos automotrices para comprar un carro. Pero junto con esto se da, digamos, cada vez más la competencia democrática, y entonces tenemos ahora a un presidente al que ya se le cuestiona muy de frente. Los medios de comunicación tienen una apertura enorme, y eso va marcando, yo creo que los últimos 2 sexenios, el de Felipe Calderón y este que estamos viviendo, el de Enrique Peña Nieto, en un México que para muchos de nosotros es nuevo, esencialmente me parece a mí marcado por una apertura democrática. A algunos les puede gustar o no, o nos puede gustar o no esos cambios, pero lo que creo que no podemos hacer es dejar de reconocer que esto está pasando. Si a esta última etapa finalmente le sumamos la posibilidad la posibilidad del acceso a la información por la vía de internet, y luego el nacimiento de lo que conocemos ahora como las redes sociales, genera un ambiente, insisto, democrático para el que muchos no estamos preparados, y no lo digo en términos negativos, sino casi con entusiasmo, lo digo, es muy novedoso lo que estamos viendo. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos ante todo esto? Y bueno, ese es el entorno en el que llegamos. Ahorita voy a referir un poco a este hecho cuando hable de la Suprema Corte de Justicia, porque evidentemente en estos cambios que fueron sucediendo en el país y que fueron generando un ambiente más democrático, en algún momento esto toca a la Suprema Corte de Justicia. Específicamente a mediados de los años 90 podemos hablar digamos, de la nueva época de la Suprema Corte, y luego a partir de la reforma en derechos humanos, la reforma a la ley de amparo. Ahorita voy a recordar un poco eso. Entonces, esto es el entorno, así llegamos. Esto es, así muy rápido, un repaso de lo que en general conoceríamos, y de verdad digo, nos debemos un buen libro o una muy buena serie de televisión que un día nos cuente con más claridad esto que yo creo que en la historia de México tendríamos que llamarle así, la época de la transición democrática. Muy bien, pasando al siguiente punto. Ahora sí, vamos a entrar digamos, para quienes no lo recuerden o quienes lo sepan, lo vamos a reafirmar. ¿Cómo se organiza el poder? Aquí tengo que decir que, lo sabemos todos, tenemos una constitución política que justamente en este año está cumpliendo 100 años. Se promulgó el 5 de febrero de 1917,
Y aquí quisiera decir algo que parece una obviedad. La constitución, la palabra constitución viene de la palabra constituir, es decir, que significa formar o darle forma a algo, y entonces la constitución, como así la constitución física de una persona es como está formado, incluso a veces decimos que alguien es robusto o delgado, y que esa es su constitución física porque pues así está formado. En un país, la constitución política es la formación política de ese país. Entonces, ¿qué debe contener la constitución política de un país? Dicen los teóricos, básicamente dos partes. Una, la que llamábamos la parte dogmática, es decir, donde están consagradas las antes llamadas garantías individuales, ahora el concepto de derechos humanos. Y la otra parte es la parte orgánica, es decir, cómo se organiza, por eso la palabra, cómo se organiza la autoridad, cómo se organiza el poder. Y entonces aquí hay que decir que nosotros recogimos la tradición que viene de la Revolución Francesa hacia acá, de dividir el poder para, digamos, mantener ciertos equilibrios. Antes de ese tiempo, en general la humanidad reconocía que el poder estaba centrado en un individuo, y entonces por eso conocimos reyes o emperadores, y el rey o el emperador tenían todo el poder. Digamos, a partir de 3 siglos para acá, entre 2 y 3 siglos hacia acá, bueno, la postura es el modelo que llamamos republicano, en el que el poder ya no se concentra en una sola persona, sino se divide y no son personas, sino organismos, para ejercer la autoridad. Y entonces es este modelo de el poder ejecutivo, que en el caso del país está depositado en el presidente de la República, el poder, en el caso el mismo poder ejecutivo en los estados está representado por los gobernadores y en los municipios por los alcaldes. Luego tenemos el poder legislativo, que a nivel federal, a nivel país, está formado por el Congreso de la Unión, que en el caso de México se compone de una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados, y en los estados por congresos locales. Los ayuntamientos no tienen un modelo específico, aunque el cabildo, digamos que juega un papel legislativo cuando emite reglamentos. Y entonces, y tenemos por otro lado el Poder Judicial, que es a nivel federal la Suprema Corte de Justicia, y el Poder Judicial, digamos, la Suprema Corte, que es la cabeza del Poder Judicial de la Federación, y tenemos en los estados los tribunales, en el caso Tribunal Superior de Justicia de los estados, y eso forma en los municipios, hay que aclarar, no existe una instancia del Poder Judicial. Entonces, así se organiza. Todo esto viene descrito, viene explicado en la Constitución del país. Entonces, esta es la división de poderes. ¿Qué le toca hacer a cada cual? Bueno, en el caso del poder ejecutivo, empecemos, me parece más adecuado. El poder legislativo, ahí nace, digamos, la autoridad, cuando en los congresos es donde se hacen las leyes, y las leyes son las que rigen a todas las autoridades. Luego está el poder ejecutivo, es el que, como dice la palabra, ejecuta las leyes, las cumple o las hace cumplir, y entonces pues todo lo que tiene que ver con ejercicio de autoridad, con programas de gobierno, están centrados esencialmente en ese poder. Y luego tenemos el poder judicial. El poder judicial tiene, digamos, como finalidad esencial interpretar la ley para resolver controversias. Interpretar la ley para resolver controversias. Cuando va a veces 2 personas o 2 grupos, o a veces una persona contra el gobierno, o a veces 2 gobiernos que van ante el Poder Judicial, dependiendo del tipo de asunto, es ante qué juez van a ir, y van a decirle: queremos que nos ayudes porque yo tengo una controversia con esta persona, y tú eres el que nos va a ayudar diciendo quién es el que tiene la razón. La labor esa que llaman jurisdiccional es porque es
decir el derecho. El Poder Judicial, los jueces, son los que dicen el derecho ante las personas que van y someten ahí sus diferencias, sus controversias. Entonces, nada más una nota que aquí es importante hacer. En esta parte de digamos, la evolución hacia la democracia, es muy curioso, pero así como en algún momento estuvo en crisis la figura de que el poder lo tiene una sola persona y por eso hay que dividirlo en tres, ejecutivo, legislativo y judicial, ahora resulta que en esta época ya eso no parece suficiente. Y entonces han nacido órganos llamados autónomos que tienen una parte del ejercicio de la autoridad, como tratando de separarla otra vez de los que tradicionalmente tienen el poder, se supone que para hacerlo más neutro. Y pongo un ejemplo, el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un órgano autónomo y tiene por objeto vigilar el cumplimiento y promueve los derechos humanos. Así pasa también con quien organiza las elecciones. Antes las organizaba el gobierno y en algún momento dado, como por una especie de desconfianza, dicen, hay que quitarle al gobierno eso y hay que poner ciudadanos a organizar elecciones. Y por eso nació el IFE. Y entonces, ahora tenemos los tres poderes, pero además algunos órganos autónomos. Ahorita lo más novedoso es la crisis en la impartición de justicia. Bueno, específicamente en la persecución de los delitos, que hay una convicción de que hay que quitarle esa área al Poder Ejecutivo, es decir, ni el gobernador del Estado, ni el presidente de la República, que ya no sean los jefes del Procurador de Justicia del Estado o del Procurador General de la República, es decir, del fiscal, para que sea autónomo y entonces tenga más libertad y más neutralidad. Y entonces ahorita de lo último en esta novedad de los órganos autónomos sacados de los tres ámbitos de poder es las fiscalías autónomas. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo se hacen las leyes? Esto lo voy a decir de una manera muy breve, sin entrar en tanto detalle. Básicamente las leyes nacen a partir de una iniciativa que puede interponer el gobernador del estado, el presidente de la república, algún diputado o senador en particular. Ahora, en el caso de Nuevo León, desde hace mucho tiempo, los ciudadanos pueden presentar iniciativas por su propia cuenta, así sea un solo ciudadano. Y a nivel federal, que esto no existía, en la reforma política que empezó hace 3 años ya, se da la facultad a que un grupo de ciudadanos pueda ir a presentar alguna iniciativa. Entonces, ahí empieza el proceso. Esa iniciativa se le pasa al Congreso, sea, insisto, federal o local. El Congreso lo discute primero en comisiones, que son como equipos de trabajo. Si aprueban un dictamen, una propuesta de reforma a una ley o la creación de una ley nueva, bueno, lo pasan al Pleno, que es lo que normalmente vemos en la televisión, donde están todos los diputados reunidos, y ahí discuten y al final votan y aprueban una ley. Esa ley se la envían, no porque los diputados la aprueben, ya es una ley, sino se la tienen que mandar al presidente de la República a nivel federal, si es el caso, o se la mandan al gobernador del estado, y ellos hacen la última parte, que es publicar la ley. En este caso, los ejecutivos, el gobernador o el presidente, tienen una facultad que se llama de veto, con V, en la que si ven que algo no es adecuado, regresan la ley. Y entonces el Poder Legislativo tiene que volver a discutir, o tiene que aclarar, o tiene que corregir, y solo por una mayoría ya calificada podrían, o una de dos, o corrigen como lo pidió el Ejecutivo y entonces él la manda a publicar, o si tampoco están de acuerdo con lo que mandó corregir el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente o el gobernador, el Legislativo se la puede devolver la ley, pero siempre y cuando la hayan aprobado por más de 2/3 partes, y ahí sí están obligados a publicarla. Esto es el modelo en cómo surge la ley. Y entonces, ¿cómo se aplica? Básicamente es a partir de, digamos, lo vamos a ver de dos ángulos. Uno, la ley se aplica porque es ya publicada, los que digamos, somos sujetos de esa ley, la cumplimos. Ese es el primer momento. Voy a poner un ejemplo que para los que estamos acá en Monterrey es muy, muy actual.
hay un reglamento nuevo de tránsito y el reglamento de tránsito trae unas indicaciones que para muchos son novedosas y entonces el primer momento de que se aplique esa ley es cuando yo voy conduciendo y la cumplo. Y entonces voy a los límites de velocidad que me dicen, o doy la vuelta cuando puedo, o me detengo si no puedo avanzar, es decir, cumplo la ley. O como cuando alguien adquiere un compromiso, contrata una casa y va a pagar una renta, y entonces mes a mes hace el depósito o la entrega del dinero de la renta, entonces la ley se está cumpliendo. Desde el punto de vista ciudadano, digamos, esa es la manera. Cuando la ley se aplica es cuando a mí me toca, porque hice o por ejemplo tengo una relación laboral y entonces yo estoy obligado como trabajador a presentarme y a lo mejor a checar mi tarjeta y eso me da un derecho a que el patrón me pague. Y entonces todo eso en lo que prácticamente no interviene nadie más que los que están llamados por la ley y la cumplen. Por otro lado, también está la autoridad que cuando, por ejemplo, por poner un caso, la autoridad en materia, vamos a pensar de construcción de carreteras, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por ley está obligada a construir y a mantener las carreteras del país. ¿Y por qué está obligada? Bueno, pues porque hay una ley, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que dice qué facultades tiene, y cuando a la autoridad se le da facultades, todos entendemos que está obligado a cumplirlas, y entonces si ahí dice que es la responsable, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de construir y de mantener en buen estado las carreteras, entonces tiene que cumplir con esa parte de la ley. Ahora, ¿qué pasa cuando eso no acontece de manera natural? Es decir, o la autoridad digo lo que de repente nos toca ver, resulta que hay baches en las calles y la autoridad municipal que tiene la obligación de mantener en buen estado las calles de una ciudad no lo hace. ¿O qué pasa cuando un ciudadano que rentó una casa no quiere pagar la renta? O cuando un padre de familia no da para mantener a sus hijos. ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos para que la ley que dice que eso debe suceder, que el padre de familia debe dar manutención a los hijos, que el inquilino tiene que pagar la renta y que la autoridad tiene que tapar los baches, pero resulta que no sucede? En ese momento, para eso está el Poder Judicial. Y es justamente aquí a donde quería llegar, en este planteamiento de la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Vamos a centrarnos específicamente en el Poder Judicial, que es el que, cuando hay una controversia, es el que la va a resolver. Y entonces vamos a los juzgados, como decimos coloquialmente, y presentamos una demanda, y la demanda hace que se inicie el juicio, y entonces pasa por unas etapas, y al final el Poder Judicial, sea un juez o un magistrado, dependiendo de qué materia se trate, dicta una sentencia y esa sentencia se tiene que cumplir. Muy bien, en este sentido, así más o menos de manera breve, me parece importante hacer un poco la estructura de cómo está organizado entonces el Poder Judicial en el país. Básicamente, recordando aquello de, además de 3 poderes, hay 3 niveles de autoridad, es decir, la autoridad municipal, la autoridad estatal y la autoridad federal. Bueno, la autoridad federal y la autoridad estatal tienen tribunales, juzgados, eso que forman el Poder Judicial a nivel federal o a nivel estatal. Los municipios en algunas materias, como por ejemplo para regular las relaciones laborales que tienen con sus trabajadores, sí tienen una instancia de autoridad, digamos, que resuelve las controversias. Nada más que no voy a entrar en ese detalle, pero se les llama administrativas porque dependen del Poder Ejecutivo. Pero bueno, finalmente, ¿cómo se organiza a grandes rasgos el Poder Judicial de la Federación? Bueno, hay una Suprema Corte de Justicia y luego hay tribunales colegiados y juzgados de distrito, así en términos generales. ¿Qué resuelven ahí? Bueno, en los juzgados de distrito los dividen por áreas, por temas, digamos, le llamamos los abogados materias. Es decir, hay juzgados de distrito en materia, por ejemplo, civil y del trabajo, por alguna causa los agruparon juntos. Hay juzgados de distrito en materia penal
y hay juzgados de distrito en materia administrativa. Y ahí ven los juicios que sean del orden federal y que sean de esas materias. Pero esencialmente ven los amparos. Cuando una persona se defiende contra la autoridad, contra un acto de autoridad, la posibilidad que tiene es recurrir al Poder Judicial de la Federación y pedir: ampárame, protégeme. Y entonces, por poner un ejemplo, bueno, las fotomultas, es decir, a alguien le pusieron una multa y resulta que no le dieron oportunidad de defenderse, y entonces dice, bueno, pues me van a cobrar un dinero, ¿con quién voy? O sea, ¿quién me va a defender? Bueno, pues ahí está, por ejemplo, siempre hay una instancia a nivel municipal, pero si resulta que ahí como quiera me dicen que me van a poner la multa, entonces, ¿qué hago yo? Para eso están los juzgados de distrito, los federales, en donde voy y pido un amparo. Es como, por ejemplo, una persona que alguien le dijo que lo anda buscando en la justicia, él no cometió ningún delito, pero tiene miedo de que lo vayan a detener y lo vayan a encarcelar. Bueno, para eso están los juzgados de distrito. Voy a ir a presentar un amparo y le voy a decir a la autoridad: oye, protégeme porque tengo la sospecha, me parece que hay una orden de aprehensión en contra de mi persona, me quieren detener y yo no he cometido ningún delito. Bueno, entonces pido, así dicen, el amparo y protección de la justicia federal. Y en general, todo lo que sean actos de autoridad que yo quiero combatir, después de haber, digamos, recurrido a los juicios normales, a las oportunidades que me dé la misma autoridad para defenderme ante ella, al final siempre me va a quedar la posibilidad de ir al Poder Judicial de la Federación y pedir un amparo, en el que básicamente se revisa si es legal, si es constitucional la actuación de la autoridad. Para eso, digamos, están los juzgados de distrito, los juzgados del Poder Judicial de la Federación. Luego de ellos están los tribunales colegiados, que son los que revisan la actuación tanto de los jueces de distrito en el asunto de los amparos. Vamos a pensar que fui y pedí el amparo y el juez me dijo que no procede, y entonces yo presento un recurso de revisión para que revisen, como dice la palabra, a la actuación del juez de distrito que no me dio el amparo, y entonces el tribunal colegiado, se llama colegiado porque es un grupo de 3, y entonces revisan a ver si estuvo bien lo que hizo o lo que resolvió el juez de distrito en el amparo. Además, los tribunales colegiados es donde se presentan los amparos directos, y a ver si puedo ser claro en esto. Esta es una pregunta siempre difícil para los estudiantes de Derecho. ¿Cuándo es amparo directo y cuándo es amparo indirecto? Amparo es bien curioso, pero el amparo indirecto es el que presento con el juez que está más cerca, que es el de distrito. Y el amparo directo es el que presento en los tribunales que están más arriba, que son los colegiados. Para poner una regla muy sencilla, básicamente es: puedo ir al amparo directo cuando contra lo que voy a tratar de que me defienda el Poder Judicial es una sentencia, o en materia laboral se llaman laudos, o en materia agraria igual son sentencias, o en materia administrativa. Siempre que sea una sentencia, que ya sea la última de un juicio, al final, después de eso, me queda ir al juicio de amparo, y entonces voy al tribunal colegiado en un amparo directo. Todo lo que no es amparo contra sentencias, entonces voy a los juzgados de distrito en lo que se llama amparo indirecto. Y entonces, amparo directo siempre contra sentencias, amparo indirecto contra todo lo demás que haga la autoridad. Entonces, bueno, eso es, digamos, en términos generales. Y repaso rápido. Está a nivel federal la Suprema Corte de Justicia, los tribunales colegiados y los juzgados de distrito. Ahí hay unos órganos, no me voy a entretener para no confundir, unos que se llaman tribunales unitarios, y sí es importante decir que, digamos, a la cabeza del Poder Judicial, desde mediados de los 90 para acá, está el Consejo de la Judicatura Federal, que es un órgano que, digamos, se encarga de todas las cuestiones administrativas y como de tipo recursos humanos del Poder Judicial de la Federación.
Es que imagínense un juez que tiene ahí su personal y además de resolver los juicios, tiene que ver si ya le pagaron a los empleados o si este ya tomó sus cursos o si hay una plaza, ¿quién la va a ocupar? Bueno, para eso se creó el Consejo de la Judicatura Federal. A nivel estatal, existe más o menos similar la figura, está el gobernador del estado, está el Congreso del Estado y está el Tribunal Superior de Justicia, que tiene básicamente siempre dos niveles, están los juzgados y están las salas del Tribunal Superior de Justicia. Y entonces, ¿qué ven en los juzgados de los estados? Eso se le llama fuero común. ¿Qué se resuelve ahí? Por ejemplo, la materia civil, cuando una persona tiene un contrato y el otro lo incumple y entonces este lo demanda para que lo cumpla, eso es materia civil. La materia mercantil, cuando una persona demanda a otro porque no le ha pagado, por ejemplo, un cheque y entonces, o tiene un crédito hipotecario y entonces le toca, no pagó y entonces lo van a demandar, esa es materia mercantil. O la materia familiar, cuando por ejemplo un padre de familia, insisto, no da para la manutención de los hijos, esa es materia familiar. Y entonces hay juzgados de materia civil, de materia familiar, y por ejemplo también los juzgados penales, cuando alguien comete un delito. Y bueno, cuando después, en ese tipo de juicios, cuando se resuelve, por ejemplo, en el caso de alguien demanda a otro porque no le pagó un cheque, bueno, si no queda conforme con la sentencia, va a una apelación ante el Tribunal Superior de Justicia y lo mandan a una sala. Entonces, pongo todo ese contexto para explicar más o menos cómo está organizado el Poder Judicial, pero dejar claro una idea. En el Poder Judicial se resuelven las controversias. Esa es la clave. El Poder Judicial es el que ante una controversia dice el derecho, dice quién tiene la razón. Y a veces las controversias tienen que ver con actos que, decimos, contradicen la Constitución, son inconstitucionales. Bueno, ahí sí, la facultad de resolver la constitucionalidad de un acto de autoridad es del Poder Judicial de la Federación. Es al que le toca eso. Y entonces, ¿qué le toca en ese orden a la Suprema Corte de Justicia? Que es la parte, digamos, alta del Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte de Justicia, bueno, aclaro, aquí ya entro un poquito a cómo se organiza. En este momento está formada por 11 ministros que tienen un presidente y que ellos mismos eligen, que por esto, de anécdota, el presidente actual de la Suprema Corte de Justicia, electo, si no recuerdo mal, hace año y medio, 2, más o menos, fue una votación muy singular, porque votaron 33 veces, porque por 32 veces votaron los 11 ministros y empataban. Perdón, porque había fallecido uno, había solo 10, y entonces votaban y votaba y ganaba, más bien, obtenían 5 votos uno y 5 votos el otro, y eso lo repitieron como un poquito más de 30 veces, hasta que finalmente hubo un desempate, y quedó quien en este momento es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. A la Suprema Corte le toca revisar básicamente las controversias constitucionales, es decir, o las acciones de inconstitucionalidad, es decir, los conflictos entre una autoridad u otra por el ejercicio del poder, o por ejemplo cuando, y es lo que vamos a platicar ahorita, cuando por ejemplo el Congreso de la Unión hace una ley y alguien dice esa ley es inconstitucional, y entonces la Suprema Corte resuelve eso. Y también resuelve, y este es otro de nuestros temas hoy, es casos que consideren relevantes. Cuando surge un juicio en un juzgado de amparo, en un juzgado de distrito, y alguien no queda conforme y va a una especie de apelación que se le llama revisión, y se va al tribunal colegiado, pero en la Corte puede, dicen, atraer el caso, cuando vean asuntos que consideran relevantes. Entonces, bueno, ya con esta explicación, entremos ahora sí a qué ha sucedido en los últimos años con respecto de decisiones de la Suprema Corte en estos 3 temas que dijimos.
1, derecho a la vida; 2, matrimonio entre personas del mismo sexo; y 3, el divorcio sin causa. Quiero explicar antes que voy a hacer una narración breve de qué es lo que ha sucedido y luego voy a dar una opinión al respecto. Primero, antes de iniciar, también es importante decir que en México en el año 2011 hubo una reforma al artículo 1 constitucional en el que se planteó, lo leo como está ahora, dice artículo 1: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. ¿Qué cambió? Básicamente que ya no le llamamos garantías individuales, que ya no dice que esas las otorga la Constitución, sino que las personas gozamos de derechos humanos que tenemos por el simple hecho de ser personas y que la Constitución reconoce, no nos otorga, reconoce. Y además introduce que tenemos derecho a eso que se llama, perdón por la repetición, a los derechos humanos que están contenidos en los tratados internacionales de los que México firmó. Por eso decimos que somos parte de eso. Entonces, esta es la novedad de 2011, con lo polémico que pueda ser. Yo debo decir que yo me acuerdo de joven en los años 80 que ya me tocó discutir ese tema de que había que quitarle a la Constitución esa palabrita de que la Constitución nos otorgaba garantías, para decir la Constitución nos reconoce, porque esas yo las tengo antes por ser persona, digamos. Muy bien, en el contexto de esta reforma, lo vamos a poner ahí y comencemos ahora sí con el primero de los temas que quiero platicar, que es qué ha sucedido específicamente en el tema del aborto, porque ese es el tema del aborto y con eso el llamado derecho a la vida. ¿Qué ha pasado en México en los últimos años? Primer antecedente. En el año 2005, en México, hubo una reforma al artículo 14 de la Constitución, que a mí me parece muy importante, porque fue una reforma para dejar claro, básicamente, muy concretamente, para eliminar la pena de muerte. Y para hacer eso, quitaron, cambiaron el texto del artículo 14, que por cierto es el artículo que generalmente se invoca en los amparos, porque dice el artículo 14, bueno, decía, lo leo como decía al principio: nadie puede ser privado de la vida, de la libertad, de las propiedades o posesiones, y luego decía, salvo que, más bien decía, nadie puede ser privado de eso, repito, nadie puede ser privado de la vida, de la libertad, de las propiedades o de las posesiones, sino mediante juicio seguido ante la autoridad competente, en el que, de acuerdo con leyes dictadas con anterioridad y respetando las formalidades esenciales del procedimiento. De eso dice el artículo 14. O sea, básicamente, a nadie le pueden privar de eso si no lo llevan a juicio, y en ese juicio se aplican las leyes, no que las hayan inventado para esa persona, sino que ya existieran, y que además se respetan sus derechos dicen de ser oído y vencido en el juicio. Bueno, en el año 2005 se quitó la palabra vida de ese artículo. Y entonces ahora queda: nadie puede ser privado de la libertad, de las propiedades o posesiones, sino mediante juicio y lo demás. ¿Qué significa eso? Se quitó la palabra vida para que quedara claro que ni siquiera mediante un juicio, a alguien le pueden quitar la vida. Es decir, en ningún caso ya se puede, y se reformó también el artículo 22, en ningún caso se puede quitarle la vida a alguien, ni siquiera porque lo dicte un juez. En una palabra, insisto, es abolir la pena de muerte. Pero al mismo tiempo significa un reconocimiento en la Constitución del derecho a la vida que tenemos los seres humanos. Significa, repito,
El haber quitado esa palabra para que a nadie le puedan privar de la vida, ni siquiera llevándolo a juicio, es un reconocimiento al derecho que tiene toda persona a vivir. Y entonces, sucede primero esa reforma en el año 2005, gracias, y así llegamos luego. Debo decir que el tema del aborto ha sido polémico. Yo recuerdo por lo menos finales de los años 70 y en algunos intentos para hacer eso que le llamaban despenalizar el aborto en los años 80 y 90, y digamos ha sido un tema ya de muchísimos años de debate en México, hasta que finalmente en el año 2007 la llamada entonces Asamblea Legislativa de lo que se llamaba entonces el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, decide directamente reformar dos leyes. Por un lado, el Código Penal del Distrito Federal y por otro la Ley de Salud también del Distrito Federal. Y entonces, específicamente en el Código Penal cambian el artículo 144, y dice ahora, aborto es la interrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestación. ¿Qué significa esta ley? Básicamente no reconoce como aborto, es decir, como matar al bebé, no reconoce que sea matar al bebé cuando esto sucede en las primeras 12 semanas del embarazo. Entonces, el Distrito Federal, si no tengo mal dato, 26 me parece, pero era abril del año 2007, discute y aprueba esa reforma, y entonces dicen esencialmente, de la redacción se deduce, que no es delito abortar en las primeras 12 semanas de gestación. Y por otro lado, cambian la ley de salud para, digamos, en esta lógica de eso no es delito, entonces la autoridad tiene que ayudarle a una persona que quiera interrumpir el embarazo, dicen ahora. Y entonces reforman la ley de salud para eso. Evidentemente esto genera una controversia de esas que ya habíamos explicado. Cuando dos autoridades no están, digamos, de acuerdo, una puede ir a la Corte a demandar a la otra para que la Suprema Corte revise si el acto que sucedió fue constitucional o no. Bien concreto, la Procuraduría General de la República, por un lado, y la Comisión de Derechos Humanos también fueron a presentar, cada una por su lado, una controversia, se llama acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, para que la Suprema Corte diga si la reforma legal que se hizo en el Distrito Federal respeta o no respeta la Constitución. La base de la argumentación de la Procuraduría General de la República, la PGR, y de la Comisión de Derechos Humanos era que justamente en nuestra Constitución, de una manera, digamos, más clara o no, pero muy concreta, muy firme, nuestra Constitución respeta la vida. Y entre los argumentos decían, hace 2 años, en el 2005, estaban hablando en 2007, digamos, decía la PGR y decía Derechos Humanos, es que acabamos de reformar la Constitución del país para que a nadie lo puedan privar de la vida, ni siquiera mediante un juicio. Entonces, esto que es privar de la vida al ser recién concebido, pues contradice la Constitución. A mí me parece muy sólido ese argumento. Era mucho más amplio, más complejo, no lo vamos a revisar a detalle aquí, pero el argumento tanto de la Comisión de Derechos Humanos como de la PGR era esa reforma en el Distrito Federal está violentando el derecho a la vida de las personas que ya han sido concebidas. Y entonces eso da nacimiento a esas que se llamaron acciones de inconstitucionalidad, la 146 diagonal 2007 y la 147 diagonal 2007, que hizo que la Suprema Corte entrara a estudiar el tema y tomara una decisión. Yo creo que aquí hay que rescatar algo que a mí en lo particular me pareció muy enriquecedor y me parece una muy buena decisión de la Suprema Corte de Justicia, que fue
abrir el debate. Y entonces, al final estas controversias por el tema de los tiempos que duran los juicios, se estuvieron discutiendo hacia el año 2008, y la Suprema Corte hizo 2 o 3 cosas que a mí en lo particular me parecen muy bien. Una, abrir el debate. Y entonces se inscribieron personas, más o menos 30 personas que estaban a favor de la reforma del Distrito Federal, digamos a favor del aborto, y otras 20, 30 personas que estaban a favor de la vida. Y entonces la Corte realizó sesiones en donde están todos los ministros, y una persona iba y se sentaba ahí y explicaba por qué razón pensaba que debía resolverse el juicio de una u otra manera. Era gente, digamos, que tenían presencia en el ámbito social, que por su experiencia profesional o por sus posturas en el ámbito social, tenían algo que ir a decir a la Corte. Entonces, no fue un debate, porque lo citaron en diferentes días, los que estaban a favor y los que estaban en contra de la reforma, pero finalmente la Corte los escuchó. De ahí yo rescato una participación que por ahí puede encontrarse en YouTube, en la que un médico explica con toda precisión, basado en la ciencia, por qué el ser concebido, cigoto, que es el fruto de la unión de un óvulo con un espermatozoide, en el momento que se hace una célula y se empieza a multiplicar a una velocidad, impresionante en la evolución de formar una persona nueva, ¿por qué eso, desde prácticamente el momento en que sucede, ya es una vida? Entonces explica el doctor con mucha precisión por qué y cómo va sucediendo la evolución, y qué va sucediendo más o menos en las primeras semanas, para llegar a la conclusión de que, para empezar, es ser humano desde el momento en que es concebido, y por otro lado, la evolución del ser humano en esas primeras semanas llega a que, por ejemplo, en la semana 12 ya está prácticamente completo. Y entonces el corazón empieza a latir muchísimo antes. Y entonces lo que dice el doctor, no podemos, eso que, suavemente llaman interrumpir el embarazo, que es el delito de aborto. No podemos permitir que se le prive de la vida a un ser en gestación que ya está prácticamente completo. Y por cierto, no es asunto de que esté completo, no, es mucho más profundo que eso. Es que desde el momento de la concepción ya es un individuo de su especie y es autónomo de la madre que lo está, que lo lleva en el vientre, y es una persona completa en potencia, y por lo tanto se le debe respetar la vida. Debo decir que además la Corte pidió opiniones periciales, mandó preguntas a científicos y a médicos, hizo reflexiones incluso desde el punto de vista filosófico, en un ejercicio que fue de verdad muy completo, pero penosamente la Suprema Corte de Justicia todo ese proceso lo concluyó diciendo que el entonces llamado Distrito Federal tenía derecho a legislar en esa materia. Discutieron, por ejemplo, si tenía derecho a legislar en materia de salud para que prestaran el servicio de la interrupción del embarazo. Al final la Suprema Corte concluye que por un asunto de facultades, pues sí le toca al Distrito Federal y hay que respetarle la decisión que toma. Se acaban de cumplir ahora en abril pasado 10 años de esta reforma, y el número que públicamente dan, ese es el dato oficial, es que llevan arriba de entre 170 y 180 mil abortos practicados en la Ciudad de México en estos 10 años. Eso yo creo que es una noticia muy, muy, muy triste para nuestro país. Aquí luego ha habido otros casos, un poco viendo esta situación. Hubo algunos, entre el año 2008 y 2009, más o menos 17 estados de la República reformaron sus constituciones, las del estado, para decir con toda claridad que
se respete el derecho a la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural. Eso incluso generó en algún caso alguna controversia, específicamente, por ejemplo, en el caso de la reforma que se hizo en Baja California, lo que llamamos Baja California Norte, el nombre oficial es solo Baja California, y al final también la Suprema Corte, digamos, respetó, porque el dictamen que iba en contra de lo que resolvieron en Baja California no fue aprobado por el número de ministros que necesitaban, y entonces esa reforma está vigente todavía, y así en otros tantos estados del país. Yo, para cerrar, solo quiero dejar un pequeño, digamos, dato solo con respecto a este tema, el derecho a la vida. Primero, creo yo que estamos en una situación muy delicada de esto que llaman la cultura del descarte, y voy a decir algo que parece delicado, pero creo que es muy cierto. A mí me preocupa mucho que reformas como esa, en la que se autoriza a privar de la vida al ser humano recién concebido, es decir, a abortar, justificar por la razón que sea que el Estado dé el servicio para matar a un bebé en el vientre materno, no solo afecta al niño que muere, que es ya gravísimo, afecta también a la madre del niño que sufre luego por este acontecimiento, afecta los derechos del padre al que no se le pregunta porque él no tiene derecho a opinar en este tema, pero además afecta gravemente a la sociedad. Esto de como me estorbas te elimino, eso es la cultura del descarte. A mí me parece que en este momento habría incluso que ampliar la lucha por el derecho a la vida a todas las etapas de la vida, y entonces decir que debemos respetar el derecho a la vida de un ser humano desde el momento de la concepción, pasando por todo su desarrollo hasta llegar a su muerte natural. Y lo digo por una razón, porque ya no solo son los abortos. En este momento tenemos un problema verdaderamente grave de violencia, en el que yo creo que claman justicia todos los muertos por el crimen organizado, por la delincuencia común, por la violencia familiar, todas las personas que injusta, porque siempre es injustamente, se les ha privado de la vida, no importa la edad que tengan, al final todos son víctimas. El bebé en el vientre materno, el asesinado por el crimen organizado, el que es secuestrado y luego se le mata, se haya pagado o no se haya pagado el rescate, el que es asesinado porque se le quiere quitar sus pertenencias, el que es asesinado dentro del propio seno familiar en esos actos de violencia, el que de cualquier manera sufre la pérdida de su vida, en este momento clama justicia. Y a mí me parece que los poderes legislativos tendrían que dejarse de ideologías y de tener miedo a reformar la Constitución de los estados y la del país para hacer un sí a la vida, que las constituciones, tanto la federal como la de los estados, digan con toda claridad que el ser humano tiene derecho a la vida. Me parece que nos debemos como país una decisión de estas. Pasando al siguiente tema, otro digamos debate, ya más bien en el tema de la cuestión de la familia, otra decisión de la Suprema Corte o decisiones de la Suprema Corte que han generado polémica es, antes que el matrimonio homosexual, me parece a mí, es decir, esto llamado el matrimonio entre personas del mismo sexo, antes que eso está la decisión de la Suprema Corte, que yo lo comparto, de decir que las leyes, y leo como está puesta la tesis de la Suprema Corte, esto de decir que la ley de cualquier entidad federativa, es decir, de cualquier estado de la República, que por un lado considere que la finalidad del matrimonio es la procreación, y por otro que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, dice esta tesis de la Corte que cualquier ley que diga eso es inconstitucional. ¿Por qué no lo comparto? A mí me parece esencialmente que la Corte se saltó, esa es mi postura personal, se saltó
digamos, pasó por alto dos conceptos fundamentales. Uno, en las resoluciones de los amparos que dieron origen a estas tesis, en los que dicen que el matrimonio no necesariamente es entre hombre y mujer, sino puede ser entre dos personas, no importa si son del mismo sexo, a mí me parece que, bueno, y claro, el tema de decir que el matrimonio no tiene como finalidad la procreación, siento que, primero, dicen que porque en la Constitución no viene ninguna regla que diga que el matrimonio es entre hombre y mujer, y que no viene ninguna regla en la Constitución que diga que la finalidad del matrimonio es la procreación de la especie. Pero me parece que la Corte se equivoca cuando busca esas definiciones en la parte dogmática, es decir, en donde vienen los derechos humanos o las garantías individuales, en vez de buscar en la parte orgánica, porque resulta que la definición del matrimonio evidentemente no viene en los primeros 29 artículos, en donde vienen los derechos humanos, no viene la definición del matrimonio, y está bien que no venga. Como tampoco viene la definición del contrato de arrendamiento o la definición del contrato de compraventa, como tampoco viene específicamente la relación, por ejemplo, de cómo se constituye una sociedad anónima, o no define qué es un pagaré o un cheque. Eso no lo define la Constitución. Y es que no lo tiene que definir la Constitución. La Constitución trae una parte en donde dice cómo se organiza el poder, la parte que ya platicamos, y entonces dice qué poderes legislativos tienen facultades para hacer unas y otras leyes. Y entonces, si en esa parte de cómo organizamos la Constitución dice que le toca al poder legislativo del país regular ciertas materias y por lo tanto todo lo demás se lo deja a los estados, luego entonces si los estados tienen la facultad de hacer los códigos civiles, bueno, pues ahí está la facultad, y eso hace constitucional que en el Código Civil del Estado de Nuevo León o del Estado de Sinaloa, de Yucatán o de Veracruz, diga qué es el matrimonio, diga qué es el contrato de compraventa, diga qué es el contrato de arrendamiento. Y entonces el sustento constitucional de la definición de muchas figuras jurídicas no está en la Constitución, porque si quisiéramos hacer eso, la Constitución sería enorme para que dijera todo lo de todas las materias. No está ahí porque le dejan a los estados la facultad, dicen, de legislar, de hacer leyes en esa materia. Entonces, un primer elemento de constitucionalidad de la definición de matrimonio es que las legislaturas de los estados tienen la facultad de decir qué es el matrimonio. Como insisto, tienen facultad de decir qué es la compraventa o qué es el arrendamiento o qué es el comodato. Pero por otro lado, me parece a mí también que la Suprema Corte se saltó la doctrina. La doctrina jurídica, es decir, lo que vemos en los estudios, que también es fuente del derecho, también sirve para crear el derecho, perdón, pero también es del sentido común. Hay contratos, obligaciones jurídicas que necesaria y, digamos, de manera irremediable, tienen que ser entre distintos, porque si no, no son. Y pongo unos 2 o 3 ejemplos. Uno, el contrato de compraventa. Dice la doctrina y dice la ley que el contrato de compraventa es cuando una persona tiene la entrega de una cosa a cambio de un precio. Y entonces yo tengo, por ejemplo, un carro y puedo entregarle a otro mi carro, y esa persona me da un dinero, es el precio que vale mi carro, y en ese momento hacemos un contrato de compra-venta. Igualito que si vamos a vender una casa, por ejemplo. Podrá ser que yo tenga una casa y mi amigo tenga otra casa, y yo le entrego mi casa para que él viva, y él me regala su casa para que yo viva. ¿Se puede? Sí se puede. Pero si voy ante el notario, vamos ante el notario y le decimos, oiga, queremos hacer un contrato de compra, él me va a entregar su casa y yo le voy a dar la mía. El notario nos va a decir, es que eso no se puede, porque el contrato de compraventa es que uno entrega una casa y el otro paga un dinero. Lo que podemos hacer es un contrato de permuta, así se llama cuando dos cambian cosas. Entonces la ley lo permite, pero se llama de otra manera. Y eso no es discriminación. El caso del arrendamiento igual. Yo tengo una casa, alguien no tiene casa, pero tiene dinero y quiere quedarse ahí por un año, por ejemplo, y me va a pagar una renta cada mes. Bueno, hacemos un contrato de arrendamiento. ¿Qué pasa si él no tiene dinero y yo le quiero prestar mi casa?
Ah, bueno, pues sí puede ir y la puede usar. Nada más que eso no se llama arrendamiento, se llama comodato. Es un préstamo de uso. Y entonces la ley distingue. Se llama arrendamiento cuando uno pone la casa y el otro paga una renta, y se llama comodato cuando uno pone la casa, se la presta al otro y el otro no paga nada. Y entonces la ley, digamos, distingue, y eso no es malo, una figura y la otra. No me entretengo, muy rápido, solo hay relación laboral entre un trabajador y un patrón. No puede haber relación laboral entre dos trabajadores. No se puede, aunque quieran. ¿Se puede reunir y producir algo? Sí, sí se puede reunir. Nada más que eso se llama una cooperativa. Nunca va a poder ir un trabajador que es amigo de otro trabajador y que se juntaron a producir, ir a demandar al otro en la junta de conciliación, porque eso no es relación laboral. Y entonces, ¿se puede? Sí se puede, pero no se llama relación laboral. Cuando dos trabajadores se reúnen para producir, se llama cooperativa. Y entonces, en general, debo decir que la ley tiene como función, una de sus funciones es, digamos, definir las relaciones, regular las relaciones jurídicas entre las personas. Y para eso, irremediablemente tiene que hacer distingos. De hecho, hay un principio, se llama principio de derecho, son como dichos que se usan para resolver, digamos, controversias jurídicas. Uno muy clásico, que a lo mejor todos hemos oído, el primero en tiempo es primero en derecho. Entonces, si alguien está vendiendo una casa y yo llegué primero y le ofrecí el pago, a mí me la vende. Si llega otro que también la quiere, le decimos, pues es que ya me la vendió a mí. Entonces, el primero que llegó es primero en derecho. Ese es un principio, no está en la ley, es un principio de derecho que reconocemos. Otro principio de derecho es, donde la ley no distingue, no debemos distinguir. Y entonces si la ley dice, por ejemplo, una persona puede acceder a un cargo público y no le pone ninguna condición, bueno, pues todos pueden acceder al cargo público. Pero justamente, para poner un ejemplo, resulta que para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, la Constitución dice que deben tener por lo menos 35 años de edad. ¿Qué pasa si llega una persona, un abogado muy capaz y tiene 34 años? No puede ser ministro de la Corte porque la Constitución puso un rango. Es decir, la Constitución distinguió y entonces dice, a cierta edad se puede, en esta edad no se puede ser ministro de la Corte. Bueno, el principio ese de donde la ley no distingue, no debemos distinguir, entonces también significaría que donde la ley sí distingue, podemos distinguir. Y entonces, si la ley dice que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer y tiene como finalidad la procreación de la especie, aunque esta no se lograra, eso es un matrimonio. Y entonces, no, me parece a mí que no significa, y es ahí seguramente donde está el debate más serio, es ahí donde está el debate más serio, a mí me parece que no tendríamos por qué entender como discriminación una figura jurídica a las que solo unos pueden acceder, porque justamente está diseñada para ellos. El matrimonio entre un hombre y una mujer, como milenariamente está definido, por cierto, con una finalidad específica, que es la ayuda mutua y la procreación de la especie. Entonces, yo sé que esta es la parte más seria del debate, pero a mí me parece que la Constitución y las leyes justamente están hechas para definir figuras jurídicas. Voy a poner un último ejemplo, porque yo sé que ahí hay un punto final de debate muy serio, que es las llamadas categorías sospechosas derivadas del artículo 1 de la Constitución. A ver si lo digo más fácil. La Constitución en el artículo 1 dice que nadie puede ser discriminado por varias razones. Una de esas razones es las preferencias sexuales. Y en esa razón se basan para decir, por lo tanto, como a nadie lo puedo discriminar porque tenga una preferencia u otra en materia sexual, por lo tanto, a alguien que tiene una determinada preferencia y se quiere casar, pues le tengo que dar autorización a que se case. El punto es que no está en debate la preferencia sexual. De hecho, ni siquiera se pregunta. En los requisitos para contraer matrimonio no se pregunta eso. Solo define, pero es cuestión de sexo, es el que se hace entre un hombre y una mujer. Y pongo un ejemplo. ¿Qué tal que el próximo año el párroco de una comunidad
o el obispo de una ciudad o el ministro de un cierto culto deciden que quieren ser alcalde o gobernador. Resulta que la Constitución no les permite a los ministros de culto acceder a cargos públicos. Quiero poner eso en la mesa. Con las mismas razones que la Suprema Corte de Justicia dijo que el matrimonio, digamos que dos personas, independientemente de su preferencia sexual, pueden acceder al matrimonio, por esas mismas razones, porque no puede ser discriminado por su religión, una persona que es ministro de culto y quiera ser presidente de la República se puede postular. Se podría postular. Y entonces yo pregunto, ¿qué haría la Suprema Corte si igual llega alguien con un amparo para decir me quise registrar en el IFE para candidato a presidente o gobernador de un estado y no me dejaron porque soy ministro de culto, por mi religión? ¿Qué va a hacer la Corte en ese caso? Y entonces, me parece, bueno, son algunas reflexiones, no son conclusivas, son elementos para el debate que quisiera yo poner ahí en la mesa. Y por último, porque se nos está terminando el tiempo, de manera muy breve, la última de los temas que quiero tocar muy rápido es una resolución de la Suprema Corte de Justicia en la que básicamente definieron que si una persona se quiere divorciar y no puede probar las causas, bueno, más allá de que pueda o no, lo que dice la Corte es, cuando alguien se quiere divorciar, no tienes por qué pedirle que demuestre una causa para obtener el divorcio. Y entonces, esa resolución generó lo que ahora se llama el divorcio incausado. Está basada en un principio fundamental, así empieza la tesis de la Corte, en donde resolvió y dijo que la clave de todo esto es el libre desarrollo de la personalidad. Y esto genera la autonomía de las personas que no puede ser, digamos, reducida porque esté obligada, por ejemplo, dentro de un matrimonio. En una palabra es, mi libre desarrollo como persona hace que si yo quiero no estar casado, no tienen por qué preguntarme por qué. Yo creo que está a debate el tema de la libertad, pero en mi opinión, pienso, y esto por cierto debo decir que no es una reflexión mía, lo tomé de un alumno, que muy acertadamente en una reunión dijo, o preguntó más bien, si a una persona que se quiere divorciar, la Corte dice que no le tienes por qué pedir que pruebe una causa, la pregunta es, a alguien que se quiere separar, a lo mejor por su propia seguridad, y sí tiene una causa, porque por ejemplo está siendo violentado, ¿le vas a permitir que alegue y que pruebe esas causas? Resulta que según la tesis de la Corte no. Y entonces, en mi opinión, lo voy a decir, eso que llaman, fue una decisión, dicen unos, desaseada, o sea, como poco cuidadosa de la Corte, una resolución en la que, como por intentar ayudar a la gente que no quiere estar casada, le quitó a los que tienen el derecho de defenderse porque son sujetos de algún acto violento o porque son abandonados o porque por otra causa ya no la pueden alegar. Y resulta que además, por lo tanto, por ejemplo, a un marido violento le quitaron la sanción que producía un divorcio, porque a veces es necesario, porque por ejemplo el marido golpea a la esposa y a los hijos, y a veces no hay otra manera que de separarlos que con el divorcio. Pues ahora resulta que, primero, ya no se le puede demandar por eso, porque ya no existen las causas, y segundo, si llegara, porque me ha tocado casos de ver, de que es el marido violento el que demanda el divorcio y lo obtiene, y resulta que se puede casar al día siguiente de que se divorció. Y entonces ya no hay sanción para el que cometió una injusticia y quiere volver a contraer matrimonio. Entonces, en términos generales, yo sobre eso solo hago dos notas. Una, no estoy seguro, de verdad no estoy seguro, que el valor más importante en un matrimonio sea el libre desarrollo de la personalidad individual de cada quien, porque me parece que habría que discutir si es un bien superior la unión de los casados. No digo que deban estar a fuerza, pero que si el Estado tendría que poner como un elemento fundamental o esencial, un valor importante, la unión de los casados por el bien de los hijos. Entonces, yo no estoy seguro de que sea más importante el libre desarrollo de la personalidad que el bien de los hijos. Y por eso siento que fue un poco como precipitado de la Corte resolver eso. Y bueno, yo
no sé si hubiera alguna pregunta para no pasarnos de tiempo, quisiera aprovechar ahorita para tratar de responder. Primera pregunta, me parece muy importante y muy difícil. ¿Cómo podemos incidir sobre las decisiones de la Suprema Corte de Justicia para que no vaya contra el pueblo? Es un tema muy profundo, digamos, que puede dar para un debate que creo yo que habría que poner en la mesa. Planteo algunas respuestas. Una, a mí me parece que esto que conté de toda la evolución democrática del país y el avance de cómo se han ido modificando las instituciones, entre ellos la Suprema Corte de Justicia, yo creo que sí hace necesario que pongamos, y este tema es para los académicos, para los abogados, para las organizaciones de abogados, los colegios, me parece, para las universidades, yo sí creo que hay que poner en la mesa los límites de la Suprema Corte de Justicia. Sé que es un tema difícil, pero me pregunto, por ejemplo, de verdad es sincera mi pregunta, ¿es que tendrá la facultad la Suprema Corte de Justicia para llegar a esto de definir qué es el matrimonio? Es que no es que el matrimonio es una figura social que incluso, como decimos, es el que funda la familia, y la familia es anterior al Estado, o sea, no solo en tiempo, sino en cuanto a institución social, que el Estado no podría intentar destruir la familia o modificarla, sino solo respetarla. Y entonces a la Suprema Corte le tocará esto, porque debo decir, es que no hay antecedente en la historia en el que se define el matrimonio de otra forma distinta a la unión de un hombre con una mujer para procrear, para fundar una familia. Es que así ha sido. Y entonces pregunta, ¿le toca a la Suprema Corte definir eso? Y la respuesta pudiera ser, si la respuesta es no, la pregunta es, bueno, ¿le toca entonces al Poder Legislativo? A lo mejor sí, pero yo hasta eso me cuestionaría. Es decir, el Poder Legislativo no tendría que respetar eso, que es una institución social que no inventaron los diputados, para acabar pronto, no inventaron los diputados, sino solo la regulan. Y entonces a mí me parece que no le toca. Y entonces eso creo que es un tema me parece a mí, de debate. El asunto de, insisto, definirles, por ejemplo, el tema de la apertura a la vida, la procreación de la especie, y entonces diluir la figura del matrimonio y decir, bueno, ya no es entre un solo, por cierto, entre un solo hombre y una sola mujer para ayuda mutua y procreación de la especie. Y entonces ahora dicen es entre dos personas. Con todo respeto, pero a mí me parece que el argumento de la Suprema Corte para eso da para incluso aprobar con la misma argumentación figuras jurídicas más amplias de matrimonio, que pudiera ser entre varios hombres y varias mujeres, o entre, por ejemplo, un familiar con otro. Yo creo que si alguien se planteara debatir ese tema basado en los criterios expuestos por la Corte, a mí me parece que tendría varios argumentos a favor. O por ejemplo la relación de, no sé, pero por ejemplo de un padre con una hija, si los dos son ya mayores de edad. Ese tipo de preguntas que parecen muy fuertes, de pronto siento que el argumento puesto por la Suprema Corte, si a alguien se le ocurriera ir a debatir eso basado en esos argumentos, sí tendría materia. Y entonces, primer tema, me parece que nos haría mucho bien discutir como país hasta dónde puede llegar la Corte. Y por otro lado, yo creo que es un trabajo de abogados litigar estas cosas, y es un trabajo de universidades discutir estas cosas, y es un trabajo de la sociedad civil discutir estas cosas, es decir, poner a la mesa, discutir con apertura, por cierto, sin discriminación, para quienes pensamos diferente, poner en la mesa este debate. La otra pregunta, ¿para qué tener diferentes poderes si aceptan lo que dice el presidente? Bueno, esta pregunta también me parece muy importante. Con toda sinceridad, yo estoy entusiasmado, digamos, dentro de lo difícil de esta época que nos está tocando vivir. A mí particularmente me entusiasma
A mí de joven me tocó vivir todavía esa época. Algunos dicen que era más fácil porque el presidente decía algo y todos le hacían caso. Ahora hay algunos que añoran esas épocas y de pronto le recuerda como contaban nuestros abuelos de la época de don Porfirio, que decían, ¿qué tiempos aquellos, señor don Simón? A lo mejor hay algunos ahorita que extrañan esa época en las que dicen, oye, es que era más fácil, yo iba con el presidente y el presidente me decía que sí y ya sabía que todos lo iban a obedecer. Con todo eso yo prefiero esto, ya sé que estamos en una situación bastante complicada, nada más por poner un ejemplo, ya hay, además de muchos partidos políticos, hay candidatos independientes y entonces resulta que llegamos a unas elecciones con una serie de candidatos posibles, o hay muchas organizaciones de la sociedad civil que de repente se les ocurre tomar la calle para reclamar que les pongan agua o les solucionen una problemática muy particular, o nos toca ver muchas opiniones en muchos temas y lo que antes creíamos que era de una manera ya no es. Bueno, efectivamente estamos viviendo un tiempo, digamos, dicen algunos, de liberalización, pero a mí me parece que con todas sus dificultades yo prefiero esto y claro, nos toca a cada uno desde lo que hacemos tratar de aportar para, digamos, llegar a aportar lo que nosotros sepamos y lo que podamos para construir una sociedad humanista, justa, orientada al bien común. Es una tarea difícil, pero estamos llamados a eso. No sé, yo con esto voy terminando y quiero decir algo final. Si después de esta conferencia les quedaron más dudas, hemos logrado el objetivo. Si después de esta conferencia están inquietos porque la pregunta es ¿y ahora qué vamos a hacer? Hemos logrado el objetivo. Si lo que se trataba de aquí en esta conferencia era poner en la mesa el papel de la Suprema Corte con respecto del tema de vida y de familia para inquietar. Y te dejo la pregunta, ¿qué sigue ahora? ¿Qué vamos a hacer? Muchas gracias.